En medio de una crisis forense como la que vivimos, hay una pregunta que resuena con fuerza. ¿Cómo podemos, de verdad, transformar la práctica pericial? Hoy vamos a desmenuzar un marco de trabajo que me parece fundamental, propuesto por Víctor Alejandro Nodal Silva. Se trata de repensar la psicología forense, pero ahora desde una perspectiva de derechos humanos. Y créanme, esto va mucho más allá de una simple técnica. Es, en el fondo, un compromiso con la justicia. El libro arranca con esta cita de Ignacio Martín Baró, que es potentísima. Y no está ahí de adorno, ¿eh? Es toda una declaración de principios. Lo que nos dice es que el trabajo en psicología forense no es neutral, no es una ciencia fría y distante. Es, antes que nada, un compromiso ético que no podemos sacudirnos. Y claro, en el contexto de América Latina, estas palabras pegan distinto. Son un verdadero llamado a la acción. Ok, para entender bien esta transformación, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a ver por qué el modelo de siempre, el tradicional, ya se quedó corto. Luego, claro, presentamos la alternativa, el enfoque de derechos humanos. Después, nos metemos de lleno a sus herramientas, las categorías psicosociales. Profundizamos en la diferencia entre daño y reparación, que no es lo mismo. Y cerramos viendo cómo todo esto se aplica ya en el campo, en el día a día de un peritaje. Entonces, empecemos por el principio, la ruptura. ¿Por qué de pronto necesitamos un cambio tan radical? Bueno, el enfoque clásico, el de toda la vida, tiene su mérito, claro, pero la verdad es que se topa con pared frente a la complejidad de la violencia que vemos en nuestra región. No es que no sirva para nada, es que sencillamente ya no es suficiente. A ver, veamos el contraste para que quede más claro. Por un lado, el modelo tradicional busca reglas generales, patrones que se repitan. Y muchas veces termina poniendo etiquetas, patologizando el sufrimiento, reduciéndolo todo a un diagnóstico como el famoso trastorno de estrés postraumático. En cambio, la perspectiva de derechos humanos se va por lo ideográfico, o sea, se clava en entender la historia única de cada persona. El sufrimiento no es una enfermedad, es una respuesta, muchas veces lógica, a un contexto social y político brutal. No saca la violencia de su entorno, al contrario, la pone justo en el centro. Y bueno, justo frente a esas limitaciones es que surge esta propuesta, el corazón del libro, la psicología forense con perspectiva de derechos humanos. Y ojo, esto es mucho más que un nuevo método. Es prácticamente un manifiesto que busca sacudir la práctica desde la raíz. Esta definición es la clave de todo. No estamos hablando nada más de aplicar la psicología a los tribunales. Estamos hablando de una estrategia, una que cruza disciplinas, que pone el análisis del contexto como pilar fundamental. Se apoya en estándares internacionales para poder medir el impacto real de la violencia, yendo más allá de la persona para entender todo el sistema que la rodea. Los pilares de este manifiesto son muy claros. Primero, adiós al modelo médico que lo generaliza todo. Segundo, el contexto histórico y social es el protagonista. Se necesita colaborar con otras ciencias, no podemos solos. Hay que hacer un análisis interseccional, o sea, pensar en cómo afectan el género, la etnia, la clase. Y quizá lo más importante, siempre, siempre vincular el caso de esa persona con los patrones de violencia más grandes. Cada historia individual es un reflejo de algo mucho mayor. Muy bien, ya vimos la teoría. Ahora, ¿cómo se come esto en la práctica? ¿Cuáles son las herramientas del perito? Pues en lugar de quedarnos con diagnósticos, este enfoque nos da algo llamado categorías psicosociales. Estas nos permiten entender la experiencia completa de la víctima mucho más allá de una simple etiqueta clínica. Vamos a revisar un par que son cruciales, como la búsqueda de la verdad y la disonancia cognitiva. Empecemos con esta, que es básica, la búsqueda de la verdad. A ver, para alguien que ha sufrido violencia, saber qué pasó, por qué pasó y quién fue no es un capricho legal. Es una necesidad psicológica, una de las más profundas. Como dice el texto, la incertidumbre es una herida abierta que no cicatriza. Es imposible sanar si esa herida sigue supurando. Este fragmento del peritaje del caso Serrano Cruz es, clarísimo. Imagínense, pasar décadas buscando. La verdad se convierte en el único bálsamo posible. Esto nos enseña que el trabajo del perito, al ayudar a construir esa verdad, tiene un efecto terapéutico directo. No es solo un papel, es parte del proceso de sanación de una persona. Otra categoría potentísima es la disonancia cognitiva. Pensemos un segundo en lo que significa que aquellos que deberían protegerte sean quienes te causan un daño atroz. Esto no solo te lastima el cuerpo o la mente, te rompe por dentro las ideas más básicas sobre cómo funciona el mundo. La confianza, la seguridad, la idea de justicia, todo se hace añicos. De repente el mundo ya no tiene sentido. Este testimonio de una víctima de la masacre de Mapiripán es devastador. En su simpleza captura perfectamente ese momento de quiebre, esa pérdida total del norte.
El trabajo del perito entonces no es solo anotar un trauma, es documentar esta fractura existencial, este momento preciso en que para alguien el mundo dejó de ser un lugar seguro. Bueno, ahora que ya entendimos un poco mejor la naturaleza del impacto, viene la pregunta del millón. ¿Cómo hablamos de daño? Y todavía más importante, ¿cómo hablamos de reparación? Porque la respuesta, créanme, no es nada sencilla y necesita que hagamos una distinción fundamental. El libro, basándose en Courage, hace una diferencia que es crucial. Una cosa es el daño psicológico. Piensan en él como una herida. Duele, y mucho, pero la mente puede, con el tiempo, procesarla. Pero el daño psíquico, que es el que vemos en violaciones graves de derechos humanos, es otra cosa. Es una ruptura, te cambia para siempre. Modifica lo que crees del mundo y de ti. Hay un antes y un después clarísimo. Y aquí, por favor, pongamos mucha atención a este punto. Demasiadas veces se cree que con mandar a la víctima a terapia ya se le reparó el daño. Pero el texto es súper claro en esto. La terapia es el ejercicio del derecho a la salud y es fundamental. Pero no es la reparación. La reparación es algo mucho, mucho más grande que lo que pasa en un consultorio. La verdadera reparación, entonces, es integral. No se trata de regresar a un pasado que ya fue destruido, sino de transformar las condiciones que permitieron que esa violencia ocurriera. Esto incluye justicia, verdad, la garantía de que no volverá a pasar, y sobre todo, que las medidas tengan un significado real y transformador para la víctima, en sus propios términos. Y así llegamos al punto donde todo se une: la práctica. ¿Cómo nos llevamos todos estos conceptos a la hora de sentarnos a escribir un dictamen pericial, que al final del día es nuestra herramienta de trabajo más importante? Con esta perspectiva, el rol del informe cambia por completo. Ya no es un documento técnico, frío y lleno de palabras que nadie entiende. Se convierte en una herramienta didáctica, en un puente. El perito se vuelve una especie de traductor que le explica al sistema de justicia la complejidad del sufrimiento humano para que puedan entenderlo y, a partir de ahí, hacer algo para proteger los derechos de las personas. Entonces, este sería como nuestro mapa de ruta. Primero, analizar a fondo el contexto. Segundo, usar las categorías psicosociales que ya vimos, como búsqueda de la verdad, para explicar el impacto real, no solo los síntomas. Tercero, y esto es clave, ir más allá del diagnóstico psiquiátrico, documentar el dolor como lo siente la persona, esa ruptura existencial. Y por último, proponer medidas de reparación que de verdad sean integrales y, sobre todo, que salgan de platicar con las víctimas. Y esta cita de Julia Monarres Fragoso lo resume a la perfección. El centro de todo, absolutamente todo, es la perspectiva de la víctima. Si las medidas que se proponen no conectan con lo que vivieron, con lo que necesitan, si no les hacen sentido, pues simplemente no sirven, no reparan nada. Y cerramos con esta pregunta, que en realidad es un desafío para todos. Este enfoque nos obliga a pensar en el peritaje no como el final del camino, sino como un acto con un potencial de transformación enorme. Un acto que puede ayudar a sanar a una persona, claro, pero que también puede ayudar a construir la memoria colectiva y a poner un granito de arena para que estas atrocidades simplemente no vuelvan a pasar, nunca más.